En nuestro encuentro anterior comenzamos a analizar el libro de Apocalipsis, hallando en él un mensaje de fe y esperanza para los momentos difíciles que nos está tocando vivir. Hoy hallaremos las respuestas a las preguntas que los cristianos del primer siglo se hacían angustiosamente, preguntas que también nosotros nos las hacemos en tiempos difíciles. Estas preguntas básicamente son tres, o por lo menos son tres. En primer lugar, nos preguntamos: ¿está nuestra vida en riesgo aunque confiemos en Dios? Los cristianos del primer siglo estaban siendo perseguidos y asesinados por causa de su fe en Jesucristo. También está ocurriendo esto en nuestros días en muchos países del mundo que persiguen a los cristianos, que persiguen a la fe cristiana. Además, cuando enfrentamos dificultades y sentimos que nuestra vida está en riesgo, nos hacemos también la misma pregunta: ¿está nuestra vida en riesgo aunque hayamos puesto nuestra confianza en Dios? La segunda pregunta que nos hacemos es esta: ¿cómo un Cristo crucificado puede defendernos? Los romanos se reían y se burlaban de los primeros cristianos porque no entendían cómo se podía creer en un Dios que había sido asesinado en una cruz y que no pudo siquiera salvarse a sí mismo. También en nuestros días muchos perciben al cristianismo como una fe débil, como una fe sin fundamento, y muchos cristianos dudan acerca de si Cristo puede defenderlos realmente de los problemas y las dificultades que se enfrentan en el mundo. De hecho, a veces hay asuntos para los cuales confiamos en Dios, pero hay otros que consideramos que son demasiado grandes. Entonces la pregunta sigue siendo pertinente. Otra pregunta que nos hacemos, que se hacían en el primer siglo y nos las hacemos hoy, es: ¿ha abandonado Cristo a su iglesia y ya no tenemos remedio contra la apostasía? En aquellos tiempos, en aquel primer siglo, falsos profetas, falsos mesías, falsos pastores, falsos apóstoles atestaban a la iglesia de Jesucristo y se aprovechaban de la credulidad de muchos cristianos. Lo mismo está pasando hoy, y Dios parece que no quiere hacer nada al respecto. Cada día la apostasía avanza a pasos agigantados y la iglesia parece retroceder en su doctrina correcta. La pregunta entonces sigue siendo pertinente: ¿ha abandonado Cristo a su iglesia y ya no tenemos remedio contra la apostasía? Pues bien, el pasaje que nos toca analizar hoy, el de Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 20, es el texto que precisamente responde a estas tres preguntas. Debido al escaso tiempo que tenemos, no vamos a leer el pasaje como lo hicimos en nuestro encuentro anterior, pero sí vamos a ver las respuestas de Dios a estas tres preguntas. Vayamos a la primera. ¿Está nuestra vida en riesgo aunque confiemos en Dios? Pues definitivamente no está en riesgo. Jesucristo se presenta aquí como el alfa y la omega, como el primero y el último, como el Dios eterno mismo en persona. Es quien siempre existió y quien siempre existirá. Es el que estuvo muerto pero ahora vive, como el Cristo resucitado, así es como se presenta. Ese en especial se presenta como aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades. No es el diablo el que mata y envía a la gente al infierno. Cristo es realmente quien decide quién muere y quién vive, y Cristo es quien decide quién va al cielo y quién no va al cielo. Tu destino eterno, mi destino eterno están en las manos de Jesucristo. No debemos entonces temer, porque Él te ama tanto que dio su vida para salvarte, y como dice en otras partes de la Biblia, planea también darte el reino. La respuesta a la segunda pregunta: ¿cómo un Cristo resucitado puede defendernos? Bueno, Jesucristo pasó por la cruz, sin duda alguna, pero ya no está allí.
No creemos en un Cristo sufriente, sino en un Cristo como el que nos lo expone el libro de Apocalipsis, un Cristo triunfante. Juan nos dice que su aspecto es glorioso. No vamos aquí a ver el significado de cada uno de los detalles, pero sí los vamos a nombrar. Viste una ropa que llega hasta los pies. Está ceñido en el pecho con un cinto de oro. Sus cabellos son blancos como lana. Sus ojos son como llamas de fuego. Sus pies son semejantes al bronce bruñido. Su voz es como el ruido ensordecedor de una catarata. De su boca sale una espada aguda. Su rostro resplandece como el sol al mediodía. No lo podemos ver cara a cara. Ante esta gloriosa visión de Jesucristo, Juan, dice el texto, cae como muerto delante de él. Evidentemente Jesucristo pasó por la cruz, pero no se quedó allí. Jesucristo es el Dios soberano, eterno y todopoderoso, ante cuya presencia el universo tiembla. Él tiene el poder para salvar a su iglesia. Sin duda que lo tiene y sin duda que lo hará. La tercera pregunta. ¿Ha abandonado Cristo a su iglesia y ya no tenemos remedio contra la apostasía? Bueno, muchos cristianos creen que sí. Que si no nos liquidan los enemigos de fuera del Evangelio, sí lo harán los enemigos dentro de la iglesia. Por eso ven a la iglesia como apóstata y como perdida, pero también se equivocaron y se equivocan. Cristo no ha abandonado a su iglesia. Juan lo describe como paseándose en medio de los candeleros de oro, candeleros que representan a la iglesia de todos los tiempos, de modo que la iglesia no está abandonada en el mundo ni mucho menos. Cristo está en medio de la iglesia, se pasea entre nosotros, aún lo sigue haciendo. Pero además a Jesucristo se lo muestra como teniendo en sus manos a los ángeles de cada iglesia. Los ángeles son los espíritus encargados de ministrar y cuidar al pueblo de Dios. Pero también estos espíritus están encargados de hacer cumplir la voluntad y los juicios de Dios. De modo que lo que se nos está diciendo aquí es que Cristo está a punto de enviar a sus ángeles a purificar a la iglesia y juzgar a quienes la están persiguiendo. Él está a punto de enviar a sus ángeles a pelear en favor de su pueblo. Él está a punto de enviar a sus mensajeros a luchar en favor de su iglesia. Y creo que lo que vamos a ver, en especial en nuestros días, es eso precisamente. La mayor manifestación del poder de Dios, juzgando al mundo por una parte, pero también bendiciendo a la iglesia de Jesucristo como nunca antes se había visto.